Río. Marcelo Brayot, como lo anuncié, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bien, acá andamos. Bueno, primeras impresiones sobre los anuncios del presidente. Yo en los títulos decía por allí que, por supuesto, en términos generales todo el campo celebra esto, pero no son pocos los que dicen que es insuficiente todo esto. A ver, Carlos, totalmente de acuerdo con lo que mencionaste en algunas cosas. Uno como productor y como por ahí dirigente que fue, y al contacto que estamos con Lucas Mañano, que es nuestro presidente de Coninagro, con Laura Llopi, también presidente de acá de Santa Fe de Coninagro, ya lo venían charlando y viendo en mesa de enlace por el tema de baja de retenciones. Antes que haga el anuncio él hace 25 días atrás, donde volvía a lo que estaba antes. Claro, porque hubo una rebaja temporal de enero al 30 de junio. Volvió a lo que estaba antes. Claro, que se ratificó incluso de que de eso se volvía atrás. A todos nos hizo acordar al dólar soja de Massa. Y bueno, y ahora en la última semana se ve que se aguantó para hacer el gran anuncio en Sociedad Rural, ¿no? Sí, había mucha presión desde las bases, desde las entidades, y se venía hablando de este tema. Lucas, de hecho, nos había mencionado que habían tenido una reunión, y justo unos días antes habían tenido la reunión con el presidente, la mesa de enlace, que después termina con esto de la sociedad rural, que por ahí lo pueden aprovechar políticamente como para tirar toda esta quita o disminución, digamos, de retenciones, que no queda casi prácticamente lo mismo que estábamos antes. Los números en el sector fueron cada vez más chicos, están cada vez más chicos, y eso es lo que uno ve que en algunas, no solo economías regionales, sino algunas actividades que hacemos nosotros en el norte especialmente, donde tenemos fletes caros, infraestructuras que no hay, el rendimiento esperado que uno tiene ya no condice con la rentabilidad. Entonces por ahí, zonas núcleo, por ahí termina cerrando una ecuación, pero a nosotros no, y menos en el tema de soja. Nosotros por ahí lo que más uno pelea siempre, siendo del norte, es los cultivos que tenemos nosotros, como parte de lo que es maíz, girasol, que también están alrededor todos de un 22-23% en reducción de la alícuota. Y siguen dependiendo de que haya buen clima. Es que eso es lo que siempre nos salva a nosotros como productores. O sea, que haya, digamos, no buen clima, sino muy buen clima. Con cualquier productor que vos hablás de acá en la zona norte, nosotros el año pasado prácticamente tuvimos trigo, especialmente en esta zonita, porque más al norte no, y después girasol, que nos permitió sostenernos durante el año, y después tuvimos, bueno, la gran seca que tuvimos en soja, que la verdad que se perdió y mucho. Por eso tampoco nos afectaba mucho en el mes que nos aumentaban un poquito las retenciones, porque tampoco tenemos demasiado para vender en un caso puntual. Hay anuncios como la carne, que son del 6,75 al 5%, tanto en carne vacuna como aviar. Esperemos que eso... Para novillos, que se esperaba una reducción a 0 de acuerdo a los trascendidos, porque el 0% es para vaca, ¿no? Claro, eso sí está, ya lo habían sacado antes, que uno podía exportar. Y novillos, el reclamo, y de allí que la industria frigorífica quedó un poquito descolocada con esto, porque esperaba un mejor anuncio por el tema de los novillos, ¿no? Totalmente, lo que pasa es que eso te da viabilidad para adelante. Esto no hay que dejar de seguir reclamándolo. Lo que creo que hay que lograr es, como entidades, es un plan que lo diga por los años que te falta del gobierno, es decir, en cuánto va a ir bajando. Yo creo que a fin de año uno puede reclamar ciertas condiciones, ver cómo está el gobierno con el tema
recaudatorio y que para el sector le siga tirando como a otras economías regionales. Estos días nos estaban diciendo que, por ejemplo, lo que es algo de yerba mate, mandioca, la zona de Misiones, decía el presidente, que realmente el famoso semáforo que tenemos de Coninagro todavía están en rojo. Hay otras economías que sí han evolucionado y por ahí están un poco más en verde, como que están teniendo una rentabilidad. Hubo otros anuncios porque no solo tiene que ver con retenciones, sino como por ejemplo, hoy lo conversaba con otro productor, en este caso ganadero, la eliminación de la exigencia del peso mínimo de faena para la sienta que va a regir a partir del 1 de enero. Eso generó polémicas porque así como hay gente que está en favor, hay gente que está en contra de ello. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? A ver, yo creo que el tema de la... Eso va a regir a partir de enero. Es un tema delicado y que yo creo que se vienen perdiendo cabezas de madres año por año, más cuando hay a veces caída de rentabilidad en estos sectores. Y la vaca tiene un ternero por año, al vos tener faenas de menos quilaje, terminás haciendo menos kilos de carne al año. Si bien hay que darle su ración para llegar a más grande, pero eso yo creo que va a ser en detrimento de tener cantidad de kilos de carne, que después hay menos kilos tanto para exportar como para el consumo. Yo creo que es una medida que no sé si va a favorecer. Total, el criador, si no lo puede llevar a gordo, lo termina vendiendo, pero liberar eso de la faena por ahí, que sea menor, bueno, no sé en qué beneficiaría a... Lo escuché a Schiaretti, por ejemplo, estar completamente en contra, ¿no? Y por sobre todas las cosas, tener en cuenta de que en este momento, y esto viene ya de larga data, la crisis ganadera no se ha recuperado la hacienda. No, por eso creo que hay que incentivar para que se aumente el stock y también la cantidad de kilos. Después sí se puede ver, por ejemplo, como la vaca de descarte, que le sacaron retenciones, todo, donde uno le pueda meter kilos para después consumir o exportar esa carne, y así también con otra clase de hacienda que por ahí no sea para lo que es cría. Tema impositivo, volviendo al tema impositivo, emitió un documento de la Sociedad Rural de Santa Fe, por supuesto, positivo el anuncio del gobierno de la Nación, agradecimiento al gobierno de Puyaro, como al de Córdoba, Entre Ríos, por la forma en que son los que más presión ayudaron a hacer para tanto es así que Puyaro dijo respecto a esto, el reclamo del interior fue escuchado. Sin embargo, son críticos de la política impositiva de la provincia respecto, por ejemplo, del impuesto a los ingresos brutos, que si bien el agro está exento, pero todos los insumos que se necesita para el trabajo están grabados con que debe ser uno de los impuestos más distorsivos que existen, y que en el caso de la provincia de Santa Fe es uno de los más elevados del país. Sí, eso es lo que tiene. Nosotros estamos exentos, pero no cero. Esperemos que nunca empiece a subir esa alícuota del tema del sector agropecuario, porque no dice cero. Está exento nomás. Años anteriores eso sí decía cero, o sea que no la podían mover. Es como estábamos hablando recién del tema de la carne, que está en 5, pero puede llegar a ir a 0. Bueno, en este caso esperemos que no quieran aumentar. Yo creo que sería lo peor que le puede pasar al sector, porque ya de por sí hay cosas que nosotros pagamos ingresos brutos al comprar. No tributamos directamente nosotros, pero sí cuando hacemos ciertas compras. Y a ver, hasta ahora ni provincialmente ni nacionalmente vemos quitas de impuestos que fueron puestos por un cierto tiempo y después tenían que eliminarse. Se quitó nada. Entonces, yo creo que son todas las cosas que tenemos que seguir presionando, y ya sea como un usuario común en su lugar,
muchos se escucha de que, bueno, a la provincia no le viene fondo, a las municipalidades tampoco, pero bueno, a ver, ¿cuál es el tema? Pero que nadie nos está bajando impuestos de que ya estaban antes. El impuesto país es el único que se eliminó, y no porque se lo haya bajado directamente, sino porque había que renovarlo en el Congreso y no daban los números de los legisladores, ¿no? O sea, quedó como que el gobierno eliminó el impuesto y en realidad no lo renovó, nada más, ¿no? Bueno, pero con este panorama, ¿mejora, digamos, el tema de aquí en más para el norte concretamente, teniendo en cuenta que esto es una zona marginal y hay solamente cultivos que le puedan dar rentabilidad son muy pocos, el girasol, el maíz, no sé, el trigo? Buena pregunta. La verdad que... Con la soja al 26, ¿se puede sembrar? Nosotros la soja creo que es uno de los peorcitos cultivos que tenemos en la región. Últimamente el clima no nos está ayudando y ahí ya los costos de diferencia que uno tiene que hacer no te da para hacer. Se la hace más que todo por rotación, si bien hay un hectareaje importante también que se hace, pero últimamente no estaba cerrando ese número para hacer. A ver, lo que uno tiene es una regla de juego un poquito más clara, no tenemos tanta inflación, podemos planificar un poco más, pero los números son muy finitos, tenemos que ser muy cuidadosos de la cantidad de insumos que ocupamos, del preparado a tiempo para reserva de humedad de un lote, la rotación, etcétera. Son cosas que uno tiene que estar mucho más fino para poder no perder. Y por el otro lado, bueno, vemos que hay un cambio que se fue dando y que no estamos corriendo o como timbeábamos casi antes, hablando mal y pronto, donde sembrábamos con una condición y a veces terminábamos el cultivo totalmente con otra. Hoy tanto los insumos como el tema de gasoil son más que importantes, y sumado a un montón de cosas que a veces para sacar la producción se nos encarece mucho más porque no tenemos la infraestructura adecuada. Nosotros estamos muy desleal con la parte de núcleo centro porque tenemos un costo muy elevado en el valor para poder trasladar esos cereales. A ver, ¿coincidís conmigo en que quizás esto que tiene en realidad un costo fiscal acotado, porque no es, digamos, una gran cosa, en el peor de los casos serían unos 1.500 millones de dólares, ¿coincidís en que lo más importante de todo sea la palabra permanente? Sí, totalmente, porque por lo menos permanente quiere decir que no nos va a aumentar. Ahora, queremos el plan. Se lo decíamos en su momento a Macri, que teníamos diálogo, digo Macri por decir un gobierno que por ahí nos permitió sentar en la mesa como entidades a reclamar. Y eso es lo que estamos haciendo, o están haciendo, digo, nuestros presidentes, para reclamar un plan, que te muestren un plan. Claro. Porque está bien que nos reunamos, que hablemos, pero a ver, ¿cuál es el plan para adelante? Hay un tiempo que uno tiene que esperar para ver cómo acomodan, bajaron la inflación, todo. Pero ¿y después? ¿Cómo hacemos? Ese es el gran tema, ¿no? Porque uno del gobierno te puede decir, sí, Macri lo hizo. ¿Te acordás que iba a reducir todos los años un 5% la Sí, la iba reduciendo sí. Y después en el final de su gobierno se vio obligado a reponer todo, a reponer las retenciones. El tema del gasto público en la Argentina es de terror. Por eso hay que sincerar muchas cosas. Hay lugares que dicen que había gastos exorbitantes y cerraron. Ahora también tenemos que ver, bueno, con toda esta recaudación, si el déficit es cero, pero también a consecuencias de qué. Por eso digo, tenemos que ir viendo señales, todos los sectores productivos, no solo el nuestro, y también acompañado de infraestructura, claro, porque si no nos vamos a abandonar totalmente. Como en todo economía hogareña, ¿no? Vos podés dejar de salir afuera, podés eliminar determinados gastos, lo que no podés es dejar de comer.
Totalmente. Que creo que es un poco lo que... Claro, este tema del campo, ¿no? Marcelo, gracias por tu tiempo, fuiste muy amable, ¿eh? No, gracias a vos, Chito. Pausa, enseguida nos comunicamos por Zoom con Katia Pasarino. Llega la Expo Rural Reconquista 2025, del 8 al